Buenas y bienvenidos a esto que es un poquito extraño. Y es que muchas veces me han solicitado hacer un podcast y algo de ese estilo, más de una persona. Y bueno, le pregunté a Álvaro a ver si se animaba a grabar alguna vez algo de este estilo. Y pues nada, este va a ser el primer intento de una especie de podcast, que estamos aquí los dos. Y nada, esto se va a subir tanto a YouTube como a Evox. Y bueno, le he comentado a Álvaro porque más o menos, bueno, un poquitín lo conocía, tenemos un amigo en común y pues más o menos está muy abierto a todo, por lo que me has comentado, ¿no, Álvaro? Sí, lo que Vale. surja, lo que Mm, surja. Muy bien, estupendo. Y bueno, para el que no te conozca o el que no sepa de ti, ¿te puedes presentar un poquitín? Porque yo lo que sé de ti es que has estado metido en la AED y también Sí, como que has trabajado en bastantes cositas en general de Drupal, pero en concreto realmente no sé mucho de ti. sí. A ver, tampoco me quiero extender mucho, pero llevo haciendo Drupal desde 2008, creo, 2009. Yo fundé mi empresa aquí en Cáceres y yo hacía cosas en Flash, o sea, estaba en otro mundo completamente diferente. Hay en una charla de la DrupalCon de Valencia donde cuento esta historia bastante divertida. Y el caso es que, bueno, llegó un cliente y me pidió que hiciéramos un proyecto en Drupal. Y yo no tenía ni idea de Drupal. O sea, había escuchado hablar de él y demás. Y fue un verano bastante intenso. Aquel, porque fue mi primer proyecto en Drupal, un proyecto grandecito. La empresa era súper pequeña y aquello fue un poco el infierno, pero sí que me di cuenta de la potencia que tenía, ¿no? Y bueno, esa fue mi empresa, fue medianamente bien durante algunos años. Después mi empresa se unió con otra más grande en Madrid y al cabo de algunos años trabajando con aquella empresa de Madrid, pues decidí irme y buscar fortuna fuera de España. Estuve un tiempo en Kizra, después estuve con la gente de Front ID allí en Granada haciendo sobre todo proyectos internacionales y ahora estoy en Factorial, que es una empresa alemana. Ahora soy el people lead de la parte de backend. Eso significa que mis responsabilidades sigo programando, por supuesto, porque no quiero dejar de programar, de hacer mis tickets, de hacer mis favoritos en Drupal, pero además me encargo de todo lo que es la parte de contratación, de gestión de lo que es el equipo de backend. Somos una empresa medianita, somos unas 50 personas y en el equipo de backend somos unos 15. O sea, un poco por seguir mi trayectoria de cómo he llegado hasta aquí. Y en la parte de la comunidad, pues la verdad es que la primera DrupalCamp me cambió la vida. Me acuerdo que la primera en la que estuve fue la de Sevilla, si no recuerdo mal, fue 2011. Y mi socio de aquella época, que era Estoy Ausente, le mando un saludo si lo ve desde aquí, fuimos los dos para allá y flipamos, porque nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo todo mal. Cuando vimos que normalmente nos pegábamos una mañana para instalar un Drupal y vimos a Peñasquito con Drus haciéndolo en 5 minutos, flipamos. Cuando vimos que estábamos haciendo las cosas donde no era, lo típico, metíamos consultas de base de datos en los templates, hacíamos todo tipo de guarrerías que cuando llegas a Drupal es que no sabes dónde hacerlas. Y claro, a veces pongo un poco si me voy mucho por las ramas, me centras el tiro Tranquilo, tranquilo. y yo me callo y vuelvo a la historia, ¿no? Ya, Porque no, sí, 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 aquí ya han salido un par de temitas que luego podemos comentar. sí, 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 sí. Bueno, pues si quieres comentamos luego, ¿no? Porque sí que veo mucho cuando me llegan a veces lo típico, ¿no? Hay una realidad y es que hay pocos programadores en Drupal, ¿no? Entonces, cuando alguien se entera de que sabes Drupal, muchas veces te piden ayuda, ¿no? Supongo Sí. que sí. Y claro, Yo, y o sea, ves. sí, lo vivo bastante. Ahora no tanto, pero en otro proyecto que también tuve, que ahora está medio muerto, como era una especie de blog personal, la gente me pedía ayuda, incluso gratis, y que hiciera proyectos de fin de grado. Y dices, a ver, es tu estudio, hazlo tú para tu universidad, a mí no me lo pidas. Sí, Pero sí, también he tenido bastante de eso. Y precisamente lo que has comentado, lo de que hay poquitos programadores de Drupal,
Mi experiencia trabajando en una que otra empresa ha sido que hay mucha gente que sabe programar y ha visto un poquito de la API de Drupal y dice, venga, voy por aquí y hace cosas como lo que has comentado, lo de en las plantillas meter PHP para hacer consultas a bases de datos y demás, que ahora en el 8 y en el 9 ya no es posible con Twig, o al menos de manera sencilla, a no ser que hagas alguna extensión o alguna cosa rara, pero ya no es tan posible. Pero en cambio, realmente gente que sepa programar, que sepa lo que hace y que no solamente sepa utilizar las cosas, sino que también sepa cómo funciona Drupal por dentro, o al menos mínimamente, de si por ejemplo vas a cachear algo, cómo afecta que tú cachees eso al resto de secciones, hay muy poquita gente. Y hay mucha gente que eso, que sabe más o menos por dónde van los tiros, sabe utilizar Drupal un poquito por encima, o cree que sabe, pero luego hace auténticas chapuzas. Y dices, madre mía. Y luego Drupal es lento. Eso. Drupal es lento, por sus razones. Ahora, si encima hace las cosas mal, es todavía peor. Va a Claro, ser más lento todavía. Así claro. que, Muchas veces te encuentras, pues eso, lo típico, ¿no? Es que las consultas van donde tienen que ir. O sea, y si las haces ya después de la fase de render, ya todo lo que es la caché de renderizado ya no te sirve. Pero claro, tienes que entender cómo funciona el render para poder hacer eso. ¿Qué pasa? Que es complicado. Pues no es fácil entender cómo funciona el render. Te lo tienen que explicar o lo tienes que leer, ¿no? Pero como también somos muy de atrevernos y yo me tiro para adelante y bueno, lo que hice yo en mi primer proyecto, aquel que la lié tanto, ¿no? Pues tiro para adelante, lo hago, funciona, pero luego a esto le metes 10.000 nodos ya, y y claro, y peta. ya no funciona Sí, porque, y porque no revienta. lo has hecho donde es. Claro, Ya, sí, y la caché tampoco la aprovechas y eso, cosillas de ese estilo. O claro. también barbaridades como te vas a hacer, por ejemplo, una especie de página que es un buscador y una tabla HTML y una tabla que muestra los resultados. Views es demasiado simple como para poder hacer eso porque igual tienes que hacer demasiadas cosas extrañas y lo tienes que hacer en código. Yo he visto barbaridades como dentro de la clase del formulario también renderizar la tabla. Claro. Todo junto. Y dices, a ver, esto debería estar desacoplado para poder reutilizar el formulario. Y no es tan complicado pasar datos desde el formulario hacia la tabla para renderizarlo en dos sitios distintos. Pues hay gente que no. Y luego resulta que no cachean eso. Y dices, pero por favor. Claro, pero yo creo que muchas veces es un poco el dice, ¿para qué me voy a liar? ¿No? O pues sí, pues sí, pues te tienes que liar, lo siento. Pero que es que luego no es tanto curro. Una vez que lo has hecho 2 veces, la tercera sale rápido. Pero el problema es que muchas veces a lo mejor hay gente que no lo ha hecho ni siquiera una vez. Y claro, te tienes que mirar la documentación, qué rollo, te están dando a lo mejor con el látigo de gestión de proyectos para que termines ya, que vamos retrasados, que no sé qué, porque bueno, el tema de las estimaciones también es un jardín en el que nos Sí, podíamos meter, ¿no? Pero sí, eso bueno, sí. y Pero es que, el, y el respeto al tiempo de los programadores, ¿no? Que eso sí, es, sí, pero es que luego, por ejemplo, el tema de la gestión de proyectos, yo, por ejemplo, yo he trabajado, por ejemplo, si tú vas a hacer un proyecto y el cliente te dice, mira, ya tengo la maquetación hecha, pues tú te coges esa maquetación, metes los CSS al proyecto y vas copiando el HTML. Y así vas copiando el HTML, lo metes en los twigs o lo que sea, reemplazas campos y lo tienes todo montado muy fácilmente, porque el CSS ya está hecho y la página va cogiendo forma sola. Yo al menos es como yo he solido trabajar o yo he solido ver. También me he encontrado barbaridades que me decían, no, esa gente, esos maquetadores trabajan mal. Mejor lo hacemos todo desde cero. Y es un, pero si ya tienes la maqueta hecha, ya te la están dando hecha. Utilízala, el desarrollo va a ser más rápido. Pues no, todo desde cero. Y dices, a ver, algo que te lo puedes hacer en una tarde, igual te cuesta más, porque tienes que crearte varios templates, varios tweaks y demás. Igual te cuesta más en el sentido de que va a estar todo un poquito más disperso. Pero también vas a poder reutilizarlo, porque puedes utilizar los displays de Drupal. Tú te puedes crear un TPL para un display de un nodo y lo puedes reutilizar en varios sitios. Pues no, por hacerlo todo a mano, al final terminan trabajando mucho más y perdiendo mucho más tiempo. Y eso también claro, son cosas que vas aprendiendo con la experiencia poquito a poco. Pero, pero hay gente bastante cerrada que no, que dice, no, no, eso no es así y yo soy capaz de hacerlo mejor. Y algo que haces en una tarde, tardas 3 4 días y al final también estás perdiendo dinero. claro. Así que, O sea, hombre, también hay varios, hombre, cada uno, bueno, pues tiene su manera de trabajar. O sea, yo, eh,
también existe un poco el problema de que es bastante complicado encontrar frontend especializados en Drupal, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros en Factorial lo que hacemos es que nuestro frontend realmente el Drupal ni lo enciende. O sea, nosotros utilizamos una pila de lo que es Material Design, ¿no? Y entonces ellos se hacen sus componentes, se hacen todo lo que son sus páginas con sus datos de prueba en ficheros JSON o YAML, dependiendo de lo que le mole al grupo que lo está haciendo. Y nosotros lo que hacemos es integrar eso prácticamente con includes de los templates de Twig. Entonces, claro, en cierta medida dices, bueno, pues estoy perdiendo pues todo lo que te puede dar Drupal, ¿no? Por ejemplo, si te haces una vista, que te vaya poniendo las clases de Zebra, que te vaya poniendo el primer elemento, el último elemento, pues si el frontend quiere engancharse a eso, todo eso lo pierdes, porque al final lo que hacemos es pasar un array de datos al componente en concreto y el renderizado es ese. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces todo eso que te da Drupal, el frontend realmente no lo quiere. O sea, quiere elegir él sus propias clases, quiere elegir él la estructura de divs que le va creando, ¿no? Bueno, son diferentes aproximaciones, ¿no? Y al final lo importante es que el equipo trabaje a gusto, pero sí es cierto que si te dan ya la maqueta hecha, lo suyo es reutilizarla, ¿no? También habría que preguntarse por qué te dan la maqueta hecha si tú no la quieres, ¿no? Entonces, ahí quizás hay que buscar un poco porque si el equipo que sea dice, oye, yo quiero hacerme mi propia maqueta, dame los ficheros fuente del diseñador, yo los meto, quizás está fallando otra cosa que es, si el equipo quiere trabajar con lo que le da Drupal, no hagas el trabajo antes, ¿no? Creo. También sería otra opción, sí. El hecho de Claro. plantear de cómo se va a hacer el proyecto y de si se va a hacer la maqueta sin contar con nada de lo que Drupal te da, como eso, lo que has comentado, lo de cuando vas a crearte una tabla con views que ya te da las clases para indicar, joder, que no me sale ahora mismo, lo de las cebras que has dicho, Sí, por que no me ejemplo, ¿no? salía. Por poner Sí, un ejemplo. sí, sí, ¿Sabes? o sea, es que es por eso, es que es por poner un ejemplo que tú mismo ya has puesto ahora. Sí, Dices, bueno, es trabajo también que te puedes ahorrar tú como maquetador el no tener que estar haciendo todas esas cosas. Si Drupal ya te claro. lo da, pues puedes tirar para aprovechar por ahí. Al final también hay igual entra también el hecho de que para hacer la maqueta habría que juntar al maquetador con un desarrollador de Drupal que sepa cómo funciona, enseñar al maquetador un poquito y que al maquetador también le apetezca Sí, utilizar eso y no quiera trabajar a su manera siempre. sí. Yo, la verdad, recuerdo cuando era nuestra empresa, hacíamos las web a una velocidad increíble. ¿Por qué? Porque normalmente iba yo al cliente o Samuel, dependiendo del cliente, y acordábamos con ellos unos mockups. Pero claro, nosotros hacíamos los mockups teniendo en mente lo que te da ya Drupal, o sea, lo que te da Views, lo que te da en aquella época, lo que te da Display Suite, o sea, lo que te daban ya los módulos. Entonces, hacíamos el mockup con el cliente sabiendo lo que nos daba Drupal fuera de la caja, de serie. Y claro, y después nuestro frontend, o sea, sobre todo Jorge, Jorgillo, era frontend, pero era frontend Drupal. Entonces, él no tenía que redefinirse todos los HTML. Él sabía la salida que te da una vista o la salida que te da un display suite y sabía adaptarse a eso. Hacíamos las webs súper rápido, completamente a medida, pero porque todo el equipo estaba basado en, sabes lo que puedes hacer con Drupal, sabes hasta dónde llegas y la verdad es que la experiencia en aquel momento fue súper buena. Se fastidió todo cuando el equipo de diseño, bueno, y nuestro diseñador también, pues Juanma en aquella época, también sabía lo que te da Drupal. Estaba con las manos un poquito atadas, pero decíamos, mira, céntrate en esto. Tú puedes hacer que quede bonito, puedes hacer que quede usable porque para eso eres el diseñador. O sea, si has visto la web de no sé quién, no intentes copiar todo lo que hacen, intenta adaptar todo eso con tu saber hacer para que se pueda hacer con una vista, ¿no? Básicamente. Y la Sí, o verdad es sea, que
Al fin y al cabo también es el periodo de aprendizaje de saber cómo funciona Drupal y el hecho de que seas capaz también de adaptarte a él Ujú. para poder Claro, trabajar a su manera. Que al fin y al cabo uno de los problemas que también puede tener Drupal es eso, ¿no? Que tienes que adaptarte a su manera. exacto. Claro, Que eso, pero sí, claro, eso puede ser bastante problemático si la gente es un poquito cerrada de mente. claro, exactamente, pero o sea, es la herramienta que tiene. Me estoy enredando con un destornillador mientras hablo contigo. El destornillador es así, funciona súper bien porque es de pala plana, o sea, si le pones tornillos de pala plana, funciona súper bien. Ahora, si le quieres poner tornillos de punta de cabeza Phillips, de estrella, o le compras un adaptador, o te buscas otro tornillo, otro Ya, destornillador, o le pones otros tornillos. Eh, es la herramienta que tienes. Entonces, ya. ¿estás limitado? Un poco, pero con cualquier herramienta estás limitado, ¿no? Entonces, y tienes otras ventajas. Ya, ¿Significa sí. eso que no se pueden hacer cosas súper personalizadas con Drupal? Pues no, para nada. Para nada. Porque tienes una herramienta mucho más potente que un destornillador. Ya, sí, pero al final también eso, hay que intentar adaptarse a la herramienta y a las limitaciones que puede llegar a tener Claro. o a cómo trabaja la herramienta. Y respecto a esto, antes has comentado que empezaste con una empresa en Cáceres, luego os juntasteis con una de Madrid, terminaste trabajando en Gizra, ahora estás en Factorial. O sea, tú has trabajado un poquito tanto en empresas nacionales, en España, como extranjeras. En ese sentido, yo en mi caso no tengo excesiva experiencia trabajando con empresas extranjeras, así que yo no puedo hablar mucho en ese sentido, pero con tu experiencia, por ejemplo, ¿hay mucha diferencia entre las nacionales y las extranjeras? Yo noté un gran salto, eh, noté un gran salto, sobre todo a nivel de clientes. Y eso se repercute. Yo he trabajado siempre en lo que es consultoría, ¿no? Consultoría, venta de servicios digitales. Llega un cliente que tiene un producto, se le hace el producto. Tanto cuando era mi empresa, en todo el proceso. Y noté un salto bastante grande de los clientes que podías conseguir en Cáceres, porque aquí no hay gran empresa. O sea, aquí al final, quien tiene capacidad de pagar un proyecto con suficientes garantías de hacerlo a medida y demás, sobre todo organismo público, que tiene también su propia problemática, ¿no? Entonces noté un salto bastante grande cuando empezamos a trabajar con clientes grandes de Madrid, o pues con Aegon Seguros, con Avi, o sea, empresas muy grandes, notamos un salto bastante grande. Y en la misma diferencia de salto, la verdad, la he notado cuando he estado trabajando fuera. Porque es diferente, la cultura es diferente según el país. Por ejemplo, ahora mismo en una empresa alemana las cosas se hacen bien, las cosas se planifican. Y hasta cierto punto, o sea, no digo que pase en todas las empresas españolas, pero yo he notado, con lo que puedo comparar, no he trabajado en todas las empresas españolas que hay, pero que nadie te intenta apretar los plazos, por ejemplo. O sea, un ejemplo muy que yo particularmente me hace vivir mucho más tranquilo es que si yo doy una estimación, son 2 semanas, se respeta. Nadie intenta decirte, no lo puedes hacer en una. Eso, en 4 años que llevo trabajando en esta empresa alemana en la que estoy ahora, en esos 4 años no me ha pasado ni una sola vez y hago muchas estimaciones. Si mi estimación es que son 2 semanas, son 2 semanas. Si mi estimación es que, oye, esto es mejor que no lo hagamos, no te preocupes. No lo hacemos o intentamos darle una vuelta para que la solución sea más asequible. Me viene un poco solamente he tenido que decir un par de veces, esto yo no lo haría. Una fue, por poner un ejemplo, bueno, las leyes alemanas de protección de datos y demás, bueno, en Europa en general, pero en algunos sitios de Europa son más restrictivas. En Alemania la protección de datos es brutal. Y algunos clientes incluso te llegan a pedir clones de herramientas que ya existen porque quieren gestionar, saber dónde se está almacenando eso, dónde están los servidores. Y son proyectos de muchísimo dinero por hacer, por ejemplo, un Google Docs. Oye, ¿tienes Google Docs? Sí, pero es que en Google no puedo almacenar los documentos o Google Slide.
Y esto me acuerdo que era una herramienta a priori parecía sencilla. Se trataba de que los usuarios podían subir PowerPoints y en el servidor se cogían los PowerPoints, se partían en NetLive y después otros usuarios, o sea, estos eran los editores, subían los PowerPoints y los usuarios podían ir eligiendo slide por slide y al final formar todo un único PowerPoint. Pues eso a nivel técnico es un jaleo enorme. ¿Vale? Y bueno, posiblemente alguien que vea esto o que escuche esto se le ocurre mil maneras de hacerlo. Pero utilizando formatos propietarios como el de PowerPoint, o sea, si estamos hablando de que es todo libre y demás, pues no habría tanto problema, o que se pueden partir las páginas en PDF, que al final es lo que hicimos. Al final lo hicimos lo mismo con PDF. Y de un proyecto con un riesgo enorme, porque de verdad que no es tan fácil partir un PowerPoint en trocitos utilizando PowerPoint y con PDF es súper sencillo, pues eso mismo, en mi experiencia en alguna empresa que he trabajado aquí en España, habría sido, pues ya se lo he vendido al cliente, ¿qué le decimos ahora, no? Entonces, y aquí se respetó. O sea, dije, mira, vamos a hacerlo con PDF. PDF, es que quieren PowerPoint. Y digo, bueno, pues entonces yo no me puedo comprometer a que salga. Y ya está, y adelante, y ahí está funcionando. Ese tipo de detalles, no digo que en España no pase, pero el cliente suele ser menos flexible con este tipo de cosas. Se respeta más la decisión del técnico. En mi experiencia, y también teniendo en cuenta que llevo alejado del mercado español 5 o 6 años ya. Ya, o sea, ahí también entra muchas veces lo de es mejor un proyecto retrasado que un proyecto retrasado para que salga bien a uno no retrasado y que sale mal por contentar al cliente. Claro, exactamente. O lo típico de vamos a cumplir lo que pone en el contrato, ¿no? O sea, el mundo de los contratos también es un jaleo, ¿no? Y muchas veces cumples el contrato para que no te denuncien, pero entregas un truño. O sea, eso pasa, y pasa mucho, sobre todo, yo lo he vivido con la administración, ¿no? De tener que mantener portales de la administración y decir, pero ¿cómo te han entregado esto? ¿No? Porque claro, también es que el proceso es de locos. O sea, sale un pliego, se presentan, bueno, luego si quieres hablamos de eso, pero tengo alguna experiencia bastante... Vamos a pasar... Es que si no, vamos aquí a liarnos de todo esto. Al hecho también de que, como tú has sido también presidente de la AED, ¿vale? La Asociación Española de Drupal, que antes me has comentado que fuiste como un añito o algo así, presidente. Sí, sí, bueno, realmente yo empecé como socio, como mucha gente, ¿no? Pues realmente la misión principal de la Asociación Española de Drupal es asegurar que se hace una Drupal Camp, ¿no? De hecho, no se ha hecho estos 2 últimos años por tema de la pandemia, porque era impensable, pero ya hay fecha para la próxima, en junio. Sí, es el 4, 5 y 6 de junio en Zaragoza, ¿verdad? Sí, señor, que ya Vale. parece que la pandemia parece que nos está dando un respiro, toquemos madera. Y Sí. sí. Y el caso es que yo empecé realmente de tesorero, porque como yo más o menos el tema de contabilidad y demás, pues los papeles es una cosa que no me daba miedo porque yo llevaba mi empresa y demás. Jesús Balsera se presentó de presidente y, y me dijo, oye, que me voy a presentar de presidente, pero necesito a alguien que se atreva con el tema de la tesorería. Y yo, bueno, que siempre he sido de echar una mano lo que pueda, dije, vale. ¿Y qué pasa? Bueno, pues salió el presidente, yo tesorero, Jesús estuvo un año y bueno, y ya cumplió su ciclo, pero la tesorería es un marrón. No es un marrón, sino que es una cosa que cambiarla de manos es complicada, ¿no? Porque te tienes que hacer un poco a los procesos y demás. ¿Qué pasó? Pues que Jesús, que poco me involucró a mí en todo este ajo, se fue y yo me quedé. ¿No? Te quedaste con el marrón. Sí, bueno, marrón, que realmente no suponía tanto. A ver, la época de la Drupal Camp,
sí que era un marroncillo porque, claro, había que hacer los pagos, había que emitir facturas a todos los patrocinadores, contabilizar, o sea, teníamos una asesoría, pero la asesoría tienes que dar las cosas preparaditas un poquito, porque, a ver, son una asesoría, pero no tienen, o sea, no tienen la capacidad de ir a recoger los tickets de la comida, ¿no? O a recoger los tickets de cuando se compran botellas de agua para los ponentes, ¿no? O sea, eso no lo pueden hacer. Entonces, eso es responsabilidad un poco del tesorero. Y sí que hubo algunos años un poco de marrón, porque mientras estaba yo de tesorero, se hicieron unos Dev Days en Sevilla, se hizo la DrupalCon de Barcelona, que no la organiza la ED, o sea, la organiza la Drupal Association, que Ya, también eso entienda fue que... en el 2015, ¿verdad? Cuando justo se presentaron Mira, Drupal 8. casualmente llevo la camiseta, Ah, tío. pues mira, 2015. sí, 2015. Sí, es que yo por aquella época fue cuando me mudé a Barcelona y dije, hostias, que la DrupalCon va a ser en Barcelona, a ver si puedo ir. Y no Claro, pude ir, pero recuerdo que fue por esas fechas. claro. El caso es que, bueno, que no sé, que la DrupalCon la organiza la Drupal Association, o sea, Sí, la Asociación Española de Drupal no tiene capacidad ni de broma de hacer algo parecido. Pero sí que la fiesta, una de las fiestas de por la noche, que realmente la organización no la hicimos nosotros, no la hizo la Asociación Española de Drupal, la hizo el grupo local de Barcelona, estuvo súper involucrada pues, Cristina Chumilla, Ramón Vilar. No debería decir nombres porque me voy a dejar gente atrás, pero bueno, todo lo que es el grupo, o sea, me vienen ellos dos a la cabeza porque fueron con los que más hablé, ya. ¿no? Pedro Cámara también estuvo involucrado. No voy a decir nombres porque se me va a quedar gente Ya, bueno, atrás, sí. pero ya los he dicho, ¿vale? El grupo local de Barcelona, lo siento si me he quedado alguien atrás, pero bueno, con ellos fue con los que más hablé, es lo cierto. Y bueno, pues también ahí hubo que, pues claro, necesitaban cobertura legal de alguna manera pues eso, pues la organización. Y bueno, y ahí la ED también. Creo que, a ver si voy a meter la pata, pero creo que hicimos ahí Ya, fue también un un buen poco trabajo. de paraguas legal, que hubiera alguien con capacidad de emitir facturas y hacer pagos, básicamente, Ya. de una Y manera legal. entonces, la AED, aparte de organizar las Drupal Camp, ¿también realiza alguna que otra actividad? Como Sí, intentar promocionar Drupal o dar formaciones en empresas o cosas de este estilo? ¿O qué sí. más hace? Mira, el core, o sea, lo que es el objetivo principal es la Drupal Camp, pero cualquier grupo local que esté adscrito a la ED, para escribir un grupo local a la ED, simplemente lo que tiene que ocurrir es que un socio tiene que mandar un mail y decir, quiero hacer un grupo local en mi ciudad. ¿Vale? Cualquier grupo local puede organizar eventos y se le da dinero para los eventos, ¿no? El evento que más se suele hacer son los Drupal Days. Cualquier grupo local, cualquier socio de la ED, por hablar, por hacerlo más cercano, que un socio de la ED, el único compromiso que tiene es pagar 10 euros al año, puede montar su grupo local, siempre y cuando haga algo de actividad, ¿no? Ya. Haga algún meetup, queden de vez en cuando para hacer un Drupal and Beers, que es el evento más sencillo del mundo, que se trata de quedar a tomar algo, no tiene por qué ser cerveza, ¿no? Ya, bueno. Pero aunque se llame Drupal and Beers, se trata de quedar a tomar algo, pero al final de que se habla pues de Drupal, ¿no? Entonces, Sí. O sea, en ese sentido, yo, por ejemplo, yo soy de Euskadi. Sinceramente, no sé si hay algún grupo de Drupal de Euskadi. Supongo que sí. Que creo que en Bilbao hay algo y hay alguien Sí, conocido. Que no me estaba acuerdo. Keops con Sí, llevando el es grupo verdad, sí. local, sí. Sí que... Bueno, no me acuerdo exactamente, esto fue hace muchos años. Pero, por ejemplo, si yo quisiera montarme un grupo aquí en Euskadi, tendría Mm, que ser socio de la AED, pagando esos 10 euros al año que has comentado, y de vez en cuando tratar de realizar alguna actividad, por ejemplo, más específicamente soy de Guipúzcoa, pues igual irme a San Sebastián o algo así, y pues, no sé, una vez al mes, igual un día, intentar organizar alguna cosita o algo así. o una vez al trimestre. O sea, se trata de que exista algo de actividad. Ya, Y, bueno, el caso es que cualquier grupo local puede decir, oye, quiero hacer un Drupal Day. Y automáticamente se te abre un fondo de 600 euros, creo que es el límite, para que organices tu evento.
¿vale? Se te proporciona ayuda, por ejemplo, con el tema de hacer la web. O sea, tenemos ya una plantilla que bueno, se está trabajando un poco en cambiarla porque es un Drupal 7 que no recuerdo para qué Drupal Day se hizo, pero para uno de la década pasada seguro. Sí, sí, porque el 10 sale en 4 o 5 meses. Sí, sí, sí. Bueno, entonces se está un poco trabajando de hecho, ya para el último Drupal Day, el de Zaragoza, creo que se usó otra cosa. ¿Vale? Porque al final, con el tema de la pandemia, todo se ha parado un montón. El caso es que si cualquier grupo local quiere hacer una actividad que necesite un poco más, o sea, sería un poco abuso el tema de vamos a hacer un Drupal and Beer, darnos 600 euros que los gastemos en cerveza, ¿sabes? Pues Sí, un poquito sí. sería un poco abuso, ¿no? O sea, un poco de... Sí, o sea, Un esos poco de 600 euros de límite igual son pues para buscar de alquilar un local para dar una charla una tarde o algo así. claro, Y, sobre todo y eso dos normalmente o se tres utiliza gastos para más. Drupal Days, sí. Y ahí puedes pagar, por ejemplo, el último que se hizo en Cáceres, que se lo estuvimos organizando el grupo local de aquí, utilizamos los 600 euros para la comida, para invitar a todo el mundo a comer. Que pidieron unas pizzas y que costaron mucho menos y bebidas y pizza. Y no sé si al final, porque después hubo también patrocinadores locales que quisieron patrocinar todo lo que fue el Drupal Day. Y, y bueno, y al final con 600 euros montas un Drupal Day. Porque si consigues un sitio gratuito, al final es un día, pueden salir patrocinadores locales, pero de todas maneras es que el dinero está para eso, para Ya. utilizarlo. Y el Sí, dinero no. se sale de las empresas colaboradoras, básicamente. Sí, al final también pues para promocionar un poquito más Drupal y mira, pues meter un poquito más de dinero que al final sea pues a modo de publicidad. Y si te aparecen Claro, patrocinadores locales, pues al final también sale casi incluso gratis, ¿no? sí, promocionarlo o simplemente yo estoy convencido, segurísimo, de que en mi ciudad hay gente usando Drupal mal. Hay gente, bueno, mal. Hay gente que se atreve a hacer Drupal o que tiene algún proyecto en Drupal y no sabe dónde preguntar. Entonces, que ese tipo de cosas existan. Porque luego, bueno, montas un Drupal Day y se te llena de gente de fuera, porque eso es así. Ya. Incluso hasta Cáceres vienen, que yo no sé mucho, si no tenemos tren. Bueno, me acuerdo del grupo local de Barcelona, en la Drupal Camp que hicimos en 2013. Vinieron en coche desde Barcelona. Aquello fue... Sí, sí, sí. Pero vamos, ya me comentó Ramón que una y no más. Pero el caso es Ya. que se te llena de gente de fuera y hay muchas personas que pueden un poco ir allí a las charlas, incluso a preguntar, ¿no? En los Drupal and Beers pasa poco, pero si viniera alguien a un Drupal and Beer con un problema de Drupal, seguro de que se trae portátil y allí entre todos le... Seguramente sí. sí, Sí. sí, sí, sí. Ya. No, bien, Pero mira, bueno. respecto a esto, a lo que has comentado, lo de ayudar a gente y demás, por ejemplo, es lo que te he comentado antes, cuando hablábamos antes de empezar a grabar, que yo estoy bastante fuera de lo que es la comunidad. Por ejemplo, en el sentido de, también se podría ayudar, entre comillas, a alguien a intentar meterse un poquito más en la comunidad o a darse un poquito más a conocer, de si igual tiene algún pequeño módulo, tiene alguna buena idea y él solito no es capaz de sacarlo adelante, enseñar un poquito, darle un poquito más de apoyo para que igual pues publique el módulo y darle un poquito a conocer y cosas de este estilo. O... Sí, claro, claro. Muchas veces se necesita un poco la figura del mentor. Sí, un poquito de orientación, sí. Eso Claro, nunca viene mal. Porque si claro. no, yo, por ejemplo, yo cuando empecé con Drupal, recuerdo que no había nada en castellano. O sea, yo empecé en el 2010, 2011 más o menos, y ahí yo empecé solo. O sea, yo empecé estampándome contra la pared. Y Claro. claro, tener a alguien que te vaya orientando, que tenga un mínimo de experiencia, pues eso siempre viene bastante bien. O documentación, o libros como tiene, por ejemplo, Forcontu, que Forcontu, si no Claro. me equivoco, también es parte de la AED, ¿no? O sea, es una Sí, empresa. es una empresa colaboradora de siempre. O sea, hay varias empresas que llevan ahí desde siempre. No voy a decir nombres porque se me puede olvidar alguna, pero ellos saben quién son y no hay más que ir a la web de la ED y Ya. ver empresas colaboradoras y están ahí todas. Hay algunos que llevan allí desde el principio. Incluso algunos que me consta que durante estos años de pandemia que no se ha podido hacer nada,
han querido seguir pagando su cuota de colaboración, que son 500 euros al año, que no es mucho dinero, pero es que con esos 500 euros montas un Drupal Day, o con esos 500 euros, con una sola empresa colaboradora que pague eso, ya mantienes toda la infraestructura de la ED, que al final todos los que estamos ahí somos voluntarios, y al final lo que más dinero ha costado tradicionalmente ha sido el Meetup, la cuenta de Meetup, que se está ahora migrando a la herramienta de groups.drupal.org, porque está ahí, es gratuito, y eso era lo que más dinero se estaba comiendo. Y el servidor, que también se está llevando a otro servidor administrado, porque al final el problema que hay en la ED es que faltan manos. Y todos tenemos muy buenas intenciones, pero al final nos come el día, ¿no? Entonces, al final lo que falta es tiempo. Sí. Y que muchas veces dices, bueno, pues estoy trabajando de lunes a viernes, pues el sábado no me apetece, ¿no? Y el sábado quiero descansar. Y el domingo dices, bueno, es domingo, voy a descansar también que es fin de semana. Y al final no haces nada nunca. Entonces, la verdad es que se está moviendo un poco el dinero que se va a ahorrar del tema del Meetup, se va a trasladar a que se administre el servidor y bueno, en fin, al final una cosa por otra, lo importante es que no se dejen de hacer cosas en Drupal. Y con la nueva junta directiva creo que sí que se está relanzando todo, no porque la junta directiva anterior no quisiera hacer nada, sino porque está coincidiendo un poco el cambio de final de la pandemia, espero, con, que ha llegado Antonio de nuevo presidente, con las ideas frescas y demás. Y estamos ahí también. Yo ahora soy el secretario, porque después de ser presidente, o sea, fue primero tesorero, después tesorero y presidente, y después mi niña pequeña cumplió 1 año, empezó a hacer cosas y dije, tengo que sacar cosas de la ecuación. No. Sí, al final también necesitas tiempo para tu familia. Sí, ya, es lo importante. Al final llega un punto en que ya no puedes con más cosas. Exactamente. Y hay que descansar. Hay que priorizar y yo lo tengo muy claro, que es lo primero en mi vida, lo tengo clarísimo, que lo primero es mi familia y después todo lo demás, ¿no? Pero mira, la parte de la ED yo creo que es súper interesante y me parece, porque es cierto que mucha gente no sabe que te puedes montar un grupo local y hacer eventos. Ya, no sé, o sea, yo no lo sabía. O sea, yo tenía la idea de que la AED era simplemente, pues, como que porque tenía que existir, entre comillas, una especie de asociación de Drupal dentro de un país y que se encargaba un poquito de simplemente hacer un poquito de publicidad. Y si aparecía alguna empresa gorda y decía, oye, necesito alguna empresa buena que desarrolle Drupal. Igual, pues contactaba con la AED y la AED repartía el curro a otras empresas o algo así. En mi cabeza era algo así. Claro. Así que a mí también me lo has aclarado un poquito, y eso que yo he ido a un par de Drupal Camps y llevo años con esto y escucho bastante de la AED. Pero, claro, la idea que yo tenía era otra, completamente distinta. Claro, mira, la EDE, realmente cada país, no hay asociaciones en todos los países. De hecho, en España fuimos bastante pioneros en el tema de que fuera una asociación, una asociación formal, o sea, con su CIF y con sus historias. ¿Y cuándo empezó más o menos? ¿2010 o 2011, tal vez? No, Sí, yo diría. Un año de azar lanzo, Sí, jolín, tengo el acta fundacional aquí en el Drive, pero me podría, hablando de memoria, que lo mismo me equivoco, me podría aventurar a que fue en el año 2011. Creo que fue en el año 2011. Sé que, que los socios fundadores pues fue Jorge López Lago, Pedro Cambra, sí. Garrigós, no me acuerdo de... Aquí otra vez empieza a decir nombres y luego te dejarás Sí, alguno. empiezo a decir nombres, luego me dejo uno y ese ya me lo encuentro en una DrupalCamp y me cruza sí. o me tiro me tira una bola de papel, ¿no? Mira, Sí. ya que estamos con esto otra vez, otra vez que tampoco nos hemos ido del tema, ya que ahora va a volver a salir lo de la Drupal Camp, que se hace en junio, más o menos, ¿cómo es a ver si no sé si lo sabrás, el proceso que se hace para seleccionar la ciudad?
Y también luego qué temas salen para dar esas charlas. Porque yo sí que he visto más o menos cómo organizaban otras, una de Angular hace muchos años en Barcelona, y para, por ejemplo, el tema de los temas que se iban a tratar o las charlas que se iban a dar, exponían todos, la gente hacía votaciones y luego en base a eso decidían cuáles se hacen. Aquí no sé cómo va un poquito el tema. Claro, pues mira, el tema de las votaciones de las charlas se hizo un año. Eh, No salió bien. No. no, Si se hizo solamente un año es que no salió bien. sí, a ver, pues, vamos a ver. O sea, Es muy fácil que tú llegues y le digas a tus colegas, oye, entras aquí y votad. A ver, ya, eso sí. que es verdad que es, pero porque claro, ¿qué haces? ¿Los restringes a socios? Claro, no hace falta ser socio en Drupalcamp, queremos ser lo más inclusivos posible, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que se hace es solo hay diferentes tracks o diferentes temáticas, ¿no? Pues, por ejemplo, si creemos, o la organización de la DrupalCamp cree que se debe hablar un poco de Drupal 9, lo que sea, ¿no? Varios temas, de UX, en fin, varios temas. Y se nombran personas que con su mejor criterio y de la forma más objetiva posible puntúe, son siempre varias personas, puntúe cada charla del 1 al 10 y al final salen las más puntuadas. Es un marrón, no te voy a decir que no, porque, vamos, yo de hecho me he quedado fuera varias veces siendo bastante amigo de toda la gente que proponía, pero es que la vida es así. Ya. No, pero sobre todo también tiene que ser un marrón, porque aparte de ser charlas también más o menos interesantes, igual tiene que haber charlas también de todos los niveles, para que puedan ir tanto novatos, intermedios, como igual también gente avanzada. O sea, si es para gente avanzada, pues igual no tanto, igual puedes dar en, si son 2 días, 3 charlas o algo así, o igual 4, y el resto para más gente novata, para intentar también atraer a más gente, ¿no? En plan, Claro. como introducir a más gente a Drupal. O sea, eso también no tiene que ser nada sencillo, escoger ese tipo de temáticas y también los niveles para que haya un poquito para todos. Es muy complicado, porque al final el número de slots, estoy intentando no decir cosas en inglés, el número de huecos que tienes que rellenar Sí, es finito. O sea, tienes 35 charlas en una DrupalCamp, pongamos. Y claro, y hay siempre diferentes opiniones. Está la opinión de tenemos que llegar a los novatos, porque el problema que hay está en la base de la pirámide, porque claro, cuando tú ya tienes un nivel de experiencia alto, pues perfecto. O sea, realmente estás trabajando en una empresa que te manda sin ningún problema a una DrupalConf o a unos Drupal Dev Days o donde sea, y ahí son todas las charlas, o por lo menos en Drupal Dev Days son todas las charlas de muchísimo nivel. En la DrupalCon hay un poquito más de todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Te centras en la base de la pirámide para que haya más gente que pueda ir ganando experiencia en Drupal y llegar a ese punto? ¿O, o vas a intentar tener charlas de muy alto nivel para que cuando te viene gente con muchísima experiencia en Drupal, porque al final no nos olvidemos que en España hay drupaleros de muchísimo nivel. Vamos, ahí, no sé, qué porcentaje de, por ejemplo, en empresas como Lulabot, yo no sé si hay más españoles que americanos. O sea, es una, no lo sé, estoy hablando ya, sí, sí. completamente, Echando pero números al azar, sí. sí, pero vamos que hay bastantes. O bueno, en un montón de empresas bastante top. O sea, realmente en España hay muchos grupaleros que sabe muchísimo de Drupal. O sea, no vamos a hablar de niveles y demás, sino, oye, pues que sabes lo que hacen. Y no nos engañemos, si tú sabes lo que haces en un CMS que está tan implantado en empresas que pueden pagar mucho dinero como Drupal, tienes un buen sueldo y tu empresa puede costearte el mandarte a eventos caros, porque al final una DrupalCon es un evento caro. O sea, ya no es solamente lo que cuesta la entrada, sino también, oye, pues el desplazarte a la ciudad que sea, Alojamiento, dormir, claro, desplazamiento, comidas, dietas y estas cosas, sí. que realmente Drupal mueve dinero.
O sea, no, Ya. está feo decirlo, pero es la realidad. Al final, las empresas que utilizan Drupal como CMS son empresas que, que pagan porque pueden permitirse el no tener problemas con otro tipo de CMS. No quiero Ya. dar nombres, ¿no? Porque aquí, No, no, el tema de nombres ya está claro que mejor no ¿sabes? darlos. Pero o sea, es a lo que voy. Y claro, entonces, bueno, a lo que diga. Muchas veces existe el debate. ¿Nos centramos en la base de la pirámide para que gente que está empezando se resuelva sus dudas? ¿O hacemos charlas de súper alto nivel? Hemos tenido algunas Drupal Camp con un nivel en las charlas brutal. Un nivel que el nivel medio de la charla no tenía nada que envidiarle a una DrupalCon. Nada. Eh, Me acuerdo del sitio por dentro, pero no me acuerdo de qué ciudad era, para poner ejemplos, pero posiblemente Granada tuvo un nivel de charla brutal. No puedo decir tampoco ejemplos porque ha habido muchas con un Mira, nivel de mira, charla. a la de Granada sí que fui y ahí recuerdo tres charlas que se me quedaron bastante clavadas en la cabeza. Y una fue la de EOIPSO, Mateo Aguilar creo que se llama, Sí, que dio una charla de que estaba empezando con JSON API. Y que empezar de JSON API, si era mejor el 8 para trabajar con REST o el 7. Y esa charla la recuerdo. Y a raíz de esa charla me interesé por REST y yo al menos yo he terminado especializándome en REST APIs, sí. en Drupal. Y también recuerdo otra que era sobre Apache Soler y otra de caché. La de Apache Soler era de una empresa de no sé dónde, creo que Extremadura o algo así, que hablaba de vinos, de cómo habían utilizado Apache Soler y Drupal para montar un indexador de vinos que era la hostia y un motor de Sí. recomendaciones. Ese fue Samuel. Ah, no recuerdo quién fue, yo estuve en Sí, esa charla. este ausente, sí, sí, vamos, Samuel sí era, Samuel es de Cáceres. De hecho fue, cuando te comenté antes que monté mi empresa, él era mi socio, ¿vale? Vale. Y estuvo currando en Voz de Boca. Sí, eh, igual era ese el de los vinos, sí. sí, es un crack, tío. Vale, pues recuerdo esa. Y luego también otra charla que también dio el Mateu con Niteman, creo que era, sobre Sí, cachés. sí, Que recuerdo, yo he estado también en la de Albacete, no, Alicante, que es donde nos conocimos, pero de Alicante no recuerdo ni una sola charla. Pero de la sí. de la otra, de la de Granada, sí que recuerdo esas tres, que Pues se me quedaron clavadas en porque, la cabeza. porque estarías a otra cosa, Igual pero sí. a ver, también tuvieron una charla súper interesante, ¿no? Al final yo creo que se está intentando que haya, por ejemplo, en Conil también hubo algunas charlas bastante más de caché, tal. Se está intentando que haya algunas charlas de muy alto nivel, pero eh, que estén más concentradas también un poco en gente que está empezando o gente que ya empieza a tener algunas dudas un poco más serias, ¿no? Pero realmente creo que por donde van los tiros ahora, creo, porque ahora en Zaragoza tampoco tengo muy claro. Es que, para que te hagas una idea, es que hemos llegado a tener al, ¿cómo se llama? El nombre este, el de PHP Unit. Es un alemán calvo, eso sí que lo sé. Sí, sí. El nombre no, pero que es un alemán calvo sí que lo sé. Sí, que a ver, que le hemos tenido dando una charla en una Drupal acá. O Joder, sea, el creador de PHP Unit. Ahora mismo no recuerdo, es que creo que fue Alicante. No me acuerdo, estoy hablando de memoria. ya. Y Mira, con los niños duermo poco y cada vez tengo peor memoria, pero mira, sí, respecto a esto, del tema de los niveles de las charlas y demás, recuerdo que en una DrupalCon, Dries dio una charla, una de estas que las Dries Note y demás que suele dar, sí. allá por el 2016 o 2017, que se dieron cuenta que la gente que venía, que cuando, claro, esto fue la transición del 7 al 8, que cambió radicalmente y había que volver a aprender a programar para Drupal, básicamente. Y se dieron cuenta que la gente que ya era muy experta en el 7, la gran mayoría habían pasado al 8. Pero en cambio, en el 7 entraba gente nueva, nuevos desarrolladores, porque era sencillo al fin y al cabo, porque era todo funciones, que no me acuerdo cómo se llama esta metodología de desarrollo. Bueno, da Sí, igual. eso sería procedural, ¿no? Porque, Eso sí, sí, que al fin y al cabo en Drupal 7 eran todo funciones, con todos los hooks y funciones. Y en el 8 se pasaba básicamente a objetos, tenéis esa Symfony y demás, y claro, se profesionalizó todo un poquito. Y recuerdo que Dries decía como que habían profesionalizado Drupal, lo cual había provocado que descendiera la cantidad de desarrolladores que entraban y que los que ya había se habían profesionalizado más todavía.
Y en la última Dressnote del año pasado, en el 2021, recuerdo que comentaba que estaba un poquito preocupado porque cada vez había menos commits en lo que son los históricos en los repositorios de Drupal. Él lo achacaba al hecho de que como en la transición del 8 al 9 simplemente había que limpiar el código obsoleto para que los módulos fueran compatibles, había muchos módulos que ya eran maduros, de modo que ya se contribuía menos porque ya es estable, el módulo tiene todas las funcionalidades, así que dedico menos commits porque solamente tengo que hacer limpieza de código y ya está, no tengo que hacer nada más. Pero claro, te juntas el hecho de que entran menos desarrolladores a que cada vez hay menos commits, y esto lo saben los propios de la comunidad de Drupal, porque tienen sus datos, y hay gente que igual puede estar un poquito preocupada por el hecho de si Drupal puede llegar a decaer un poquito o no. Pero es que por otro lado, Drupal es un monstruo. O sea, Drupal no va a caer. Pero si la gente se preocupa por ese lado de que cada vez hay menos desarrolladores, cada vez parece que hay menos actividad, igual puede ser un poquito preocupante y también complicado de atraer a gente nueva, ¿no? Claro, a ver, el gran problema de Drupal es el que tú dices, que no entra gente o entra poca gente, pero proyectos sí que se siguen haciendo. Vamos, Sí, nosotros empezamos proyectos en Drupal 8 o 9 ya. Sí, pero es que como faltan desarrolladores, yo he llegado a ver gente aquí en España que se hace un curso de Drupal y ya piden, voy a hacer una cantidad al azar, ¿vale? Y ya piden 30.000 euros al año. Y dices, a ver, eres un junior, te has hecho un par de cursos de Drupal, no has trabajado nunca en un proyecto real, no puedes empezar a pedir esos salarios. Es que como hay tanta falta de gente que desarrolle, la gente que no tiene experiencia o que sabe un poquito ya se atreve a pedir sueldos altísimos. Y es Y que, claro, lo peor es que se les se termina paga. pagando. Sí, Sí, es que eso es lo peor. sí, Y sí, dices, sí, pero. Y es que eso al final también va a dar mala fama por el hecho de que hay mucho chapucero. claro, claro. Sí, eso es a ver, es un arma de doble filo. O sea, por un lado dices, hostis, hay una persona aquí que está cobrando como un senior y su trabajo no lo vale, ¿no? Por otro lado, si yo ahora mismo tuviera que empezar a programar, me haría un curso de Forcontu, ¿sabes? Y buscaría trabajo de Drupalero, porque es que se paga muy bien. Y ya si sabes inglés, flipas, ¿no? Si te defiendes bien en inglés, eh, vamos, es súper complicado encontrar buenos desarrolladores en Drupal y vas bajando el listón y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los que a lo mejor tienen más experiencia en el equipo se dedican a supervisar, ¿no? Y, y los que y van entrando gente y los va formando, ¿no? Entonces, realmente, ese modelo es el que yo estoy viendo ahora, ¿no? Que, bueno, que está entrando gente nueva con poca experiencia y al final los que tienen más experiencia pues van supervisando, van guiando y van haciendo que esa gente nueva tenga más experiencia. Al Eh, final hacen de profesores. sí, sí, sí. Pero bueno, o eso o dejas de aceptar proyectos, ¿no? Y si no aceptas proyectos no entra dinero, así que no es viable. Claro, o bueno, realmente yo sí que conozco empresas que dicen que no a muchas cosas y lo que tienen, pues al final no te da para crecer la empresa, pero dices, ¿qué haces? ¿Me arriesgo contratando gente con poca experiencia o pago sueldos más altos? Al final es un poco, muchas veces, cuestión de lo que ofreces, ¿no? También llega un punto en el que te da igual, eh, porque una vez que ya tienes una cierta experiencia en Drupal y sabes bien lo que haces, los sueldos son realmente altos. Y llega un punto en el que dices, bueno, me da igual estar cobrando, invento un número, está cobrando 70 aquí, que 100 si me voy, pero es que en esto que estoy 70 estoy a gusto, porque es que al final llega un momento en el que el dinero no te da más, no te da más felicidad. O sea,
no quiero caer en el tópico este de que el dinero no da la felicidad, tal, pero no, la pobreza tampoco, ¿no? Pero la historia es que una vez que tienes todas tus necesidades cubiertas, ya vas un poco a buscar lo que, pues eso, pues otro tipo de cosas, ¿no? Que los proyectos sean chulos, que el equipo esté bien y demás. Pero claro, es que no es tan difícil llegar a ese punto en el que el dinero no sea una cosa tan importante, ¿no? Ya, es que eso también ya es muy personal. O sea, yo en mi caso lo que busco, a ver, igual este no es el tema adecuado, pero yo en mi caso lo que busco es un salario que me permita pagar todos mis gastos y cada mes ahorrar X cantidad, pongamos 500 euros al mes. O sea, digo sin darme caprichos, ¿vale? O sea, lo que es, si yo necesito, me lo invento, 1000 euros para vivir, y pues como mínimo un salario que sea 1500 euros al mes, ¿vale? O sea, me estoy inventando las cifras, Sí, pero sí, por sí, poner un ejemplo. O sea, a partir de eso, si estoy a gusto en la empresa y estoy a mi aire, que me venga una empresa y me ofrezca 3000 euros, que sí, que vale, que son 3000 euros, es casi el doble, pero si estoy a gusto y no tengo necesidad de esos 3000 euros, pues igual en ese momento no me voy. Puede ser, no lo sé. Pero, pero que muchas veces también depende de eso, ¿no? De lo que has dicho. De si estás cobrando 70.000 y te ofrecen 100.000, si en la de 70.000 estás a gusto, pues hombre, tampoco te vas a plantear irte por 30.000 euros más. Que sí, claro, es bastante dinero al final, claro. pero igual el estrés, el nueva gente, nuevos proyectos que no conoces, volver a aprender cómo trabaja la empresa, igual no compensa tampoco. Claro, claro, sobre todo porque dice, es que es mucho dinero. O sea, también vivimos en una burbuja. No digo que los sueldos en esto sean una burbuja, pero que vivimos en una burbuja que a veces te paras a pensar y dices, si es que esto es una locura. Si es que los sueldos que se están pagando ahora mismo en el entorno de Drupal, mi trabajo no vale 10 veces más que el que hace otra persona en otro sector. Es que no lo vale, pero se paga. Ya, ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ya. Sí, sobre todo que últimamente eso, están inflándose bastante. Y esto me Sí. recuerda a lo que viví yo con, con el paso del 7 al 8. O Uh -huh. sea, yo recuerdo cuando trabajaba en el 7, esto sí que lo voy a decir porque fue hace muchos años, yo cobraba 22.000 euros. Y se supone que yo estaba cobrando como un senior en ese momento, allá por el 2014-2015. Se supone, con 22.000 en Drupal 7, se supone que yo cobraba como un senior. Y cuando se pasó al 8, yo me pasé al 8 y fue poner LinkedIn que salía Drupal 8 y me llegaban ofertas con el doble de salario. Y dices, hostia, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y claro, es que no había gente en ese momento. Y es más o menos lo que está pasando también ahora. Sí. Que no hay gente. Claro. Así Sí, sí. que Así que nada, en resumen, chicos, aprended Drupal. sí, aprender. Vais a aprender mucho. Os va a costar muchísimo. No es fácil, pero los Sí, salarios igual sí que merecen la pena. sí, 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 habría que ver otros sectores, He ¿no? dicho igual, igual. Claro, sí, sí. Bueno, 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 también creo que ya llevamos bastante tiempo hablando. sí, Igual va siendo hora de ir cortando esto. Y nada, pues mira, de hecho estoy mirando una horita más o menos. Así que, pues nada, creo que vamos a dejarlo por aquí. Pues nada, si alguien ha llegado hasta aquí, espero que le haya gustado. Yo he aprendido bastante, especialmente cosas relacionadas con la AED. Así que un poquito más que comentar. Yo al menos estoy muy a gusto. Así que, no sé, Álvaro, si quieres comentar algo tú ahora al final antes de cerrar. no, que yo también he estado súper a gusto, que muchas gracias, Borja, por este ratito. La verdad es que no se me ocurre una mejor manera de pasar un ratito aquí la mañana del sábado que charlando de Drupal. Así Ya, que nada, bueno, muchísimas gracias y que me tenéis en Twitter, en Drupal y donde sea para cualquier cosa que necesitéis. sí, bueno, pondré tu arroba tanto en YouTube, en iVoox, imagino que también en descripción, también lo pondré ahí. Sí, Pero bueno, sí, incluso si quieres poner un enlace a mi blog, que ahí están, tengo todos los enlaces abajo, ¿sabes? vale. Que tampoco, la verdad es que lo tengo súper desactualizado y el último post que tengo puesto es sobre la mina de litio de Gafre que nos quieren poner aquí y tal, o sea, pero bueno, debería actualizarlo un poco más, la verdad. Pero bueno, está ahí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. A ti, Venga, hasta otra. hasta luego.